Un gusto saludarlas. Soy Enrique Gómez y nos encontramos en una emisión más de este programa donde con datos e investigación conocemos a México en contexto. Hoy seguiremos abordando la agenda migrante, pues estamos a un mes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien intensificó una política contra los migrantes que de manera ilegal llegan a su país. En programas anteriores hemos conocido que cerca de 40 millones de mexicanos y personas con ascendencia mexicana viven en Estados Unidos y que con datos de 2023, los mexicanos y mexicanas indocumentados en el vecino país del norte ascendían a poco más de 5 millones de personas. Además, de acuerdo con datos del Gobierno de México, entre 1989 y 2024, es decir, en 35 años, han sido o habrían sido deportadas de Estados Unidos a México 19.2 millones de personas. Datos que nos ayudan a comprender esta nueva política antimigratoria. Pero, ¿qué ha pasado en este primer mes de la administración Trump? ¿Cómo están resistiendo los migrantes mexicanos? Estas preguntas trataremos de resolverlas. Y para avanzar en este análisis nos acompaña en esta noche vía remota María Elena Valdivia, directora de la Alianza de Migrantes y Minorías. Además de Óscar Galindo, integrante del movimiento Un Día Sin Migrantes, y Abelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante. Todos ellos representantes de organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Gracias, buenas noches por acompañarnos. Pero antes de iniciar la conversación, vamos a conocer este banco de datos que hemos preparado sobre el tema que abordaremos hoy. Adelante, por favor. Cifras del Gobierno de México indican que entre el 20 de enero y la semana que termina, habían sido deportados de Estados Unidos 11.379 mexicanos y mexicanas, cantidad que podría considerarse baja en comparación con otras administraciones estadounidenses. Y es que el Centro Nacional de Monitoreo de Movilidad y Migración Internacional reportó que en 2023 fueron deportados de Estados Unidos 214.838 mexicanos y mexicanas. Esta cantidad representaría una deportación promedio mensual de 17.903 personas. Regresos forzados que son parte de la política migratoria entre México y Estados Unidos, pues entre 1989 y 2024, es decir, en 35 años, el gobierno mexicano registra la deportación de 19.2 millones de mexicanos y mexicanas. Sin embargo, aunque la diferencia radica en una política más agresiva que hasta el momento no se reflejaría en el aspecto cuantitativo, pero sí en el discurso gubernamental de la administración Trump, que merma el ánimo de las comunidades migrantes, quienes ven vulnerados sus derechos al ser considerados como ciudadanos de segunda categoría. Distintos especialistas indican que esta discriminación no debería tener cabida en un país como Estados Unidos, cuya historia se basa en distintas migraciones. Por ello, la importancia de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes mexicanos que permanecen en territorio de Norteamérica. Gracias, pues vamos a comenzar con el análisis del día de hoy. María Elena Valdivia, me gustaría que comenzáramos con cuál es el balance a un mes de la administración de Donald Trump. ¿Cuál es el escenario que en este momento están enfrentando los migrantes mexicanos y mexicanas en Estados Unidos? Bueno, la situación que se vive con los mexicanos después de que Donald Trump entró a la presidencia es de mucha incertidumbre. En algunos estados, porque depende de los estados rojos y los estados azules, en algunos hay alguna cierta comodidad, pensando que están en estados santuarios, sin haberse imaginado que quizás el gobierno federal no los respete a estos, ni las medidas precautorias que han tomado algunos gobernadores para proteger a los migrantes de los abusos que se veían venir de parte de la agencia de ICE. Entonces hay demasiada incertidumbre entre los pequeños, existe también mucho estrés, tanto cuando desde que están en los autobuses como dentro de las escuelas. Ahora es muy recurrente la conversación que se da entre si va a llegar ICE a buscarlos o no, y qué es lo que ellos como pequeños deben hacer. En realidad existe
el estrés que se genera porque tenemos una administración que constantemente nos están bombardeando con mensajes antimigrantes, con mensajes racistas y con mensajes para generar el miedo. Además de que los estados rojos han empezado no solamente a implementar las leyes que ya tenían en contra de los migrantes, sino que se han reunido en sesiones especiales para agregar más leyes en contra de los migrantes, de los indocumentados, según ellos, para poder tener y cumplir letra a letra lo que el presidente Donald Trump tiene en su agenda. Gracias, María Elena. Ahí me gustaría pasar con Óscar. Precisamente, Óscar, en este punto del escenario, de la incertidumbre de lo que se está viviendo, ¿qué es lo que necesitan en este momento los migrantes mexicanos, sobre todo los indocumentados en Estados Unidos? ¿Qué tipo de apoyos, qué tipo de asesoría requieren, Óscar? Mira, se han levantado redes de activistas que están tratando de informar a las personas. Las primeras deportaciones fueron por falta de información. La gente se entregaba, firmaba su salida voluntaria y sin saber que tenía una oportunidad de poder empezar un proceso legal aquí en Estados Unidos. Y a partir de que se empezó a ver que mucha gente estaba saliendo de este país por ignorancia, no porque fueran delincuentes, sino porque les hacía falta información, se empezó a levantar en redes sociales una campaña de información, tanto de abogados como de activistas, como de gente común que quiere ayudar, diciéndole a la gente que no hables cuando seas detenido, tienes derecho a ver a un juez, si tienes más de 2 años en el país, tienes derecho de ver a un juez. Prepara tus documentos, ten tus documentos listos, tus impuestos pagados, presentación de no antecedentes penales, que no tengas alguna felonía, que tengas los documentos de tus hijos listos en tu teléfono, en una fotografía, porque que puedas demostrar que tienes hijos ciudadanos o estás casado con una ciudadana norteamericana. Todo eso se empezó a divulgar en las redes sociales por medio de activistas, abogados y gente que quiere ayudar en este sentido. Lo que ahorita se está mirando es de que sí se necesita mucho apoyo psicológico, porque lo que estamos teniendo ahorita es un ataque psicológico tanto para la gente adulta como para los niños. Apenas el presidente Donald Trump acaba de anunciar que va a lanzar una campaña millonaria, multimillonaria, para decirle a los migrantes que si están aquí los van a detener y si no están aquí ni siquiera vengan porque van a ser detenidos y ya no van a poder entrar a Estados Unidos. Ha sido una campaña de miedo que está afectando tanto a los adultos como a los niños. Yo siempre les he dicho que esto que estamos mirando es un ataque directamente hacia los niños porque les está creando una cicatriz psicológica que al rato le van a tener miedo a cualquier persona que tenga poder. Y necesitamos, yo pienso que nuestros migrantes necesitan ayuda psicológica. Gracias, Óscar. Óscar, ahí me gustaría pasar con don Avelino. Don Avelino, ¿cuáles son los procesos precisamente legales que se pueden hacer para que un migrante, incluso indocumentado, se pueda defender y no ocurra esto de que estamos viendo también que hay familias que podrían estar siendo separadas? Sí, Enrique, gracias. Sí, mira, la verdad es que, como bien comentaba Óscar, lo importante es el primer paso es tener la información cierta, porque también puede circular y ha circulado información que no necesariamente está pegada a la realidad. Tenemos que entender que en los Estados Unidos cada estado funciona de manera diferente. Para el caso, por ejemplo, de poderes, para asignar a alguna persona responsable y asignar a personas que puedan hacerse cargo de tu familia en caso de que pueda ser detenido. Las faltas administrativas lamentablemente son más graves cuando estás en un estado republicano que en un demócrata. Entonces, son diferentes factores pues, los que tenemos que atender, pero lo más importante es que las personas conozcan sus derechos. No importa lo que hagan las autoridades en los Estados Unidos, las personas tienen derechos y el que lo conozcan, como comentaba Óscar, es fundamental, y que se informen la familia y principalmente que los papás, que los padres y madres de familia,
pues estén involucrados permanentemente en información y les den tranquilidad a sus hijos, en el que ellos tendrían que tener órdenes judiciales para poder acceder a sus casas, a sus espacios de trabajo, que no sean intimidados, vaya, por esos mensajes, que lamentablemente ese es el gran factor, y lo comentaba muy bien Marilena y lo comentaba Óscar. El gran problema es el terror que están tratando de insertar en nuestra comunidad, y nuestro trabajo es dar información para que esto se puedan calmar un poco las tensiones que están generando. De acuerdo, pues muchas gracias. En este primer bloque lo que nos queda claro es que hay incertidumbre, incluso una política de miedo del propio gobierno de Estados Unidos. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos hablando sobre el primer mes de la administración de Donald Trump y la problemática migrante. Regresamos a México en Contexto. Ya estamos de regreso en este análisis donde con datos e investigación colocamos a México en contexto. En esta ocasión estamos revisando cómo se encuentran los migrantes mexicanos a un mes del inicio de la gestión de Donald Trump. Nos acompañan los representantes de migrantes María Elena Valdivia, Óscar Galindo y Avelino Mesa. Regresamos al análisis, María Elena. Al inicio de la administración de Donald Trump se habló de deportaciones masivas. Pero, de acuerdo con datos del Gobierno de México, del 20 de enero a esta semana, habrían sido deportados 11,379 mexicanos y mexicanas. Es un nivel bajo en consideración con otras administraciones, aunque claro, es apenas el primer mes. Sin embargo, ¿tú adviertes que hay algún factor que estuviera dificultando las deportaciones o qué es lo que está pasando respecto a estas cifras? Bueno, la información que nosotros hemos recibido que no le ha permitido al gobierno deportar a más personas es precisamente la falta de agentes, sobre todo en los estados rojos. Se han tomado medidas para poner a los policías, y tanto los policías estatales como locales, para que puedan hacer como si fueran unos agentes de ICE. Y esa es la información que tenemos, que no tienen suficiente personal para poder agilizar esas deportaciones. Y por ahí creo que también se reportó en los noticieros que la misma administración Trump se quejó de que estamos demasiado informados, que conocemos nuestros derechos. Entonces también se filtró una nota de que no tenían capacidad suficiente en los lugares de detención en algunos estados para las personas que estaban deteniendo, y pues las tenían que haber dejado libres. Creo que ese es un factor importante, porque Estados Unidos ya tiene tiempo precisamente que no tiene suficiente personal. De hecho, en nuestra opinión, eso es lo que ha generado que el sistema de migración por muchas décadas esté colapsado. Gracias María Elena. Aquí me gustaría pasar con don Avelino. El tema de las deportaciones, ¿también estaría influyendo que los migrantes se están defendiendo legalmente para evitarlo? Aparte de lo que comenta María Elena, el tema de la falta de personal o de infraestructura, don Avelino. Sí, pero están haciendo un trabajo de diferentes frentes. Por ejemplo, en los estados demócratas han anunciado en los últimos días que van a reducir el presupuesto para las escuelas públicas. Han cortado los fondos de las organizaciones que han ayudado. Acaba de reportar hace un par de días que una de las organizaciones más importantes de apoyo para
niños y jóvenes que les proveen de abogados. El gobierno recortó esos apoyos gubernamentales y se ha centrado también en una estrategia de poder provocar que las familias se autodeporten. Es parte también de la estrategia para que las personas decidan regresarse con el miedo de ser divididas. Y bueno, sigue la estrategia de deportar personas que principalmente ya tenían orden de deportación y sus casos los estaban llevando en libertad. Entonces, están tratando de agarrar diferentes frentes. No es una casualidad el hecho de las órdenes ejecutivas que firmó al principio de la administración del presidente Trump para que el tema de migración sea considerado un caso de seguridad nacional, para poder bajar los recursos y poder hacer movilizaciones, porque están sacando recursos del ejército para poderlos asignar a este tipo de campos. Y don Avelino, aquí usted consideraría, don Avelino, ¿consideraría que en los próximos meses entonces se incrementaría este nivel de deportaciones? Sí, podría ser. El problema es que el sistema actualmente no permite esas deportaciones masivas y las personas no firman su autodeportación y las amedrentan. Pues el problema es que las presionan cuando las detienen por cualquier motivo, simplemente por parecer mexicano, por parecer latino, porque con esto, y esto es muy importante, porque las deportaciones se están concentrando en una migración latina. Pero también hay una comunidad asiática, europea, con estatus indocumentado en los Estados Unidos, y las características físicas, la discriminación y el racismo está enfocado en la comunidad latina. Entonces, toda la infraestructura está operando para afectar directamente un problema de deshumanización de la comunidad. Nos están queriendo categorizar como seres humanos de segunda categoría. Y esto es grave, pues, para la salud mental de nuestras familias. Sin duda, muy preocupante esa situación. Y María Elena, regresaría contigo. ¿Toda esta situación también ha afectado o está mermando la llegada de nuevos migrantes a Estados Unidos? Sí, se reporta que ha habido una gran disminución de migrantes, pero puede haber muchos factores como la militarización de la frontera de México a Estados Unidos, el que ya no tienen oportunidad de agarrar un asilo, de que no tienen oportunidad de un TPS. Son varios factores los que se encuentran para la reducción de la migración. Además, me voy a atrever, porque nosotros lo hemos denunciado por bastantes años, que detrás de toda esta migración masiva que se venía viendo, había demasiado tráfico humano. Entonces, a estas personas que se dedican a este tipo de crimen, no tener esas posibilidades, digámoslo así, de seguir delinquiendo, pues se tienen que también organizar, y entonces para hacerlo estamos en contra, lo hemos denunciado, y por eso es que pensamos que si hubiese realmente un sistema de migración, no solamente humano, pero que pueda funcionar correctamente para determinar cada caso, la historia de este país y de los mexicanos que migran por otras circunstancias, sería muy diferente. ¿Tendrías algún dato, algún porcentaje de en qué proporción ha disminuido la migración en estos últimos meses, no solo desde el inicio de la llegada de Donald Trump? Sí, dijeron las autoridades migratorias que había disminuido en un 85%. De nuevo, esto viene de parte de la administración actual, esto es lo que están informando, y la verdad es un gran número para atreverse a poner esos números así. Gracias, María Elena. Y pasaría contigo, Óscar. ¿Cuál es la percepción que tú tienes? ¿Esta situación de la administración de Donald Trump está poniendo una pausa temporal a la migración, o será durante toda la administración de Donald Trump este escenario que estamos viviendo o que vivimos en este mes? Pues Estados Unidos tiene que entender que necesita de los migrantes, y de alguna manera se necesita una reforma migratoria en Estados Unidos. Ahorita tratan de detener la migración ilegal, y no se mira que ellos quieran hacer algún
alivio para que la gente venga legalmente, solamente están deteniendo a todos los migrantes y tratándolos de expulsar. Que dure toda la administración depende de toda la población, depende de la población hispana, que es la que está siendo atacada ahorita en Estados Unidos. Depende que pidan su reforma migratoria, que tiene 37 años que no ha habido una reforma migratoria. Depende de todo ello. Depende mucho de lo que el hispano y la población, la comunidad quiera hacer aquí en Estados Unidos, y también que los gobiernos de Latinoamérica quieran hacer con el gobierno de Estados Unidos. Algo que nos obstaculiza mucho la lucha por una reforma migratoria es que los gobiernos llegan a acuerdos con Estados Unidos y empiezan a enviar visas de trabajo. Lo hicieron con Florida cuando estábamos en el boicot contra Florida por la SB 1718. Nosotros le dijimos a toda la gente que se tuviera que trabajar, y el gobierno de México empezó a mandar visas H2B, visas de trabajo, que le ayudó muchísimo al gobierno de Florida para poder aliviar el tema de puestos de trabajo. Necesitamos que se detenga la migración para que Estados Unidos se deje de esa hipocresía que tiene de que no necesita a los migrantes. Necesitamos que los gobiernos se pongan fuertes y no envíen migrantes a Estados Unidos, para que nos permitan a nosotros aquí como activistas luchar una reforma migratoria, porque apretaríamos a Estados Unidos en cuestiones a las industrias estadounidenses, las apretaríamos, porque la industria estadounidense necesita mano de obra, y la mano de obra del migrante es una mano de obra calificada, de las mejores que hay en el mundo. Somos muy eficientes, no trabajamos, no nos enfermamos, no nos quejamos y aguantamos todo lo que los patrones nos dicen. Eso es una mano de obra calificada, y aparte somos muy productivos. De acuerdo, gracias, Oscar. Al Valle de California. Gracias, Oscar. El tiempo se nos acaba, desgraciadamente, pero les pediría en un minuto, si podemos concluir. Hemos dado un rápido vistazo a cuál es el balance migrante a un mes de la administración de Donald Trump. Les rogaría que en un minuto pudiéramos concluir para terminar con este panorama general que hemos dado sobre la situación migrante. Adelante, por favor, María Elena. Bueno, aprovecho este espacio primero para agradecerles. Para nosotros es muy importante que se sigan abriendo estos espacios y nos den la oportunidad de expresarnos, pero también aprovecho para hablarle a la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo pedimos, como lo dijo Oscar, cuando Florida. Los empleadores están pidiendo más trabajadores para poder salvar la economía. Nosotros les pedimos a los gobiernos de México y Centroamérica que por favor detengan las visas H2A y H2B, no solamente porque esclavizan a los mexicanos en este país y no se les aplican los derechos laborales, sino también para que nos ayuden a nosotros a luchar por nuestra dignificación. Les agradezco mucho la invitación. Gracias, María Elena. Don Avelino, si nos pudiera concluir en un minuto. Sí, gracias, Enrique. A final de cuentas, va a seguir siendo un capítulo más de una lucha que tiene décadas en los Estados Unidos. El presidente Trump va a pasar y la comunidad se va a quedar ahí. El impacto económico que esto va a generar se va a poder medir hasta años después, porque actualmente los empresarios son el principal opositor que tiene a estas políticas el presidente Trump. Ni siquiera lo que se ha logrado. El empresariado americano es el que está permanentemente cabildeando en Washington porque son expectados sus intereses. Los empleados no se presentan a trabajar, aunque no sean detenidos, por temor a cualquier tipo de actividad en su estado. Y eso ha afectado severamente la economía, podría afectar inflación en los Estados Unidos, y es algo que normalmente el electorado que votó por el presidente Trump, pues él esperaba que mejorara la economía de los Estados Unidos, y con esto podría afectar severamente pues la economía y la productividad del país. Entonces, pues esperemos que pues se hagan los ajustes necesarios en este tipo de políticas que ha tomado el presidente Trump, y que pues definitivamente el gran tema que siempre vamos a estar al pendiente pues es que se tenga una reforma migratoria integral en nuestra comunidad, y eso sin duda facilitaría mucho el empoderamiento
de la comunidad latina y del propio país de los Estados Unidos, y nuestras comunidades de origen también se verían beneficiadas, sin duda. Gracias, don Avelino. Óscar, tus conclusiones te rogaría en 1 minuto. Nosotros aquí en Estados Unidos vamos a continuar la lucha por una reforma migratoria. Esta política de miedo que ha levantado el gobierno del presidente Donald Trump, lo que ha hecho es que ha despertado a muchos jóvenes, tanto universitarios como hijos de migrantes que están saliendo a las calles, y son los que vamos a aprovechar para seguir levantando boicots. Tenemos una movilización el 1 de mayo, queremos hacerla masiva, que se llama Yo Soy América, que reconozca el gobierno de Estados Unidos que todos somos americanos, que todos estamos en el mismo continente y que nosotros de hecho somos nativos norteamericanos porque nacimos en este continente. No hemos brincado a otro continente. Y nosotros vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir luchando por una reforma migratoria. Y invitamos a todos, inclusive a la gente que está en México, que se unan a estas campañas de resistencia contra gobiernos que quieren atacarnos y quitarnos inclusive nuestro mismo continente, porque nos dicen que somos migrantes, cuando nosotros somos americanos también. Somos americanos, somos de América. No podemos decirnos que venimos como los afroamericanos que vinieron de África, o como ellos que son euroamericanos. Nosotros somos americanos de América. Y no podemos permitir esto. Tenemos que seguir luchando. Y tenemos que seguir resistiendo con boicots económicos, con días sin inmigrantes, con manifestaciones masivas. Esperemos que la del 1 de mayo sea una manifestación de más de 1 millón de personas. Y los invitamos a todos a que sigan la organización y cómo vamos a llevar esa manifestación cultural. Va a ser una manifestación cultural, con fines culturales, para que no vengan a decir que somos vándalos o que queremos invadir o que estamos quemando banderas. No, va a ser una manifestación plenamente cultural, para que vean que nos queremos integrar culturalmente a este país de una manera pacífica completamente. Gracias. Pues agradezco a los representantes de migrantes, María Elena Valdivia, Óscar Galindo y Avelino Mesa, quienes pues luchan, están en una batalla allende la frontera norte. Sin duda, los migrantes mexicanos resisten este embate del gobierno de Estados Unidos, el cual también ha mermado la migración. Sin embargo, quienes han decidido quedarse en Norteamérica viven esta batalla que requiere de muchos aliados. Le agradezco, pues esta noche volvimos a conocer a México en contexto. Muchas gracias.